En la segunda entrega de Señal Literarias de la Feria Internacional del Libro de Cali, conversamos con Novara Hayakawa, una de las invitadas especiales de este año, en el que Japón fue invitado de honor. Hola, bienvenidos a Señal Literaria. Estamos aquí en la Feria Internacional del Libro de Cali y yo súper contento de poder conversar con una de las invitadas de honor, Novara Hayakawa, que estoy muy contento de que esté aquí en el programa. Bienvenida, Novara. Muchas gracias, Eric. Estoy muy contenta de estar en Cali y en tu programa. Gracias a ti. Finalmente esta es la razón de ser de nuestro programa y bueno, vamos a esa gran conversación. Vamos, gracias. Bueno, Novara, bienvenida finalmente. Qué alegría tenerte en Señal Literaria y estar en este marco tan bonito de la Feria Internacional del Libro de Cali. Sí, realmente está muy bonito y es muy chévere estar aquí conversando contigo. Una ciudad muy acogedora, ¿cierto? Sí, además tiene los árboles más lindos que se han visto jamás. Samanes, guayacanes. Sí, totalmente. Bueno, Novara, yo quisiera que habláramos sobre esta novela tan bonita, que la voy a mostrar un momento, La voz de las piedras, un álbum familiar. ¿Qué nos puedes contar de la construcción de esta novela? ¿Cómo nace este proyecto? ¿Qué nos puedes contar de su carpintería? Bueno, este proyecto empieza como un proyecto personal. Sí. Yo tenía mucha curiosidad acerca de esta bisabuela famosa, feminista que habían matado, pero no sabía nada más de ella, solo eso y su nombre, Noé. Noé. Entonces yo hace 5 años decido indagar más a profundidad de esta persona, quién era, qué escribía. Y ella abrió la compuerta y por ahí sentaron toda la familia, todos los demás se metieron por ahí. Entonces empezó a crecer esta investigación hasta hacer este conjunto de biografías que configuran el libro. Bueno, y la familia. En una parte del libro tú dices que la foto de tu bisabuela Noé estuvo siempre en la sala de la casa de tu mamá, ¿cierto? Sí, ahí sigue. Ahí sigue. Y eso era algo que te quería preguntar, cómo esa imagen de ella te fue llamando, te fue quizás despertando una curiosidad propia y un deseo de comunicarte con esa bisabuela. Sí, yo creo que las cosas que están en las casas de los padres son invisibles, de tanto que las has visto, hacen parte del paisaje. Y llega uno de pronto a una edad, a un momento de la vida en el que quiere indagar más de uno quién es, ¿no? Qué vino al mundo, de qué está hecho, y sobre todo cuando pues, yo me volví madre, la pregunta se agudiza, ¿no? Y esta mujer me causaba mucha curiosidad por la historia, digamos, el mito detrás de ella, de que había sido asesinada, de que fue una feminista famosa, y además su cara se ve muy joven. Entonces quise saber, bueno, ¿y esta muchacha qué? Bueno, y además hay varias reflexiones sobre la imagen. Hay una parte muy bonita en la que tú hablas de la imagen tiempo y una reflexión que se suscita que el video no necesariamente nos despierta algo, que sí despierta la imagen quieta, estática, y es la posibilidad de imaginar precisamente. Sí, como de detenerte. Exacto. ¿No? Porque la imagen móvil sucede al mismo tiempo que tú estás viviendo, ¿no? Sí. Entonces tú estás viviendo, estás pensando, y luego pasa otra, y entonces esta simultaneidad te impide detenerte a pensar. Sí. Entonces la foto en su estatismo te permite realmente, es un tiempo congelado, es decir, bueno, y mirar con cuidado. Con cuidado. Mirar con atención. Sí. Poner atención sobre lo que está ahí, los detalles, la ropa, el contexto, la luz, la cara que está haciendo. Sí. Y eso detona la imaginación. Sí. Y hay algo curioso que yo pienso también con la construcción de esta novela, Novara, y es el hecho de que tú necesariamente tienes que retirarte de este tiempo para ir al pasado, un pasado que no está cercano, con cosas fuertes como la que estabas contando que le pasó a tu bisabuela, ese vil asesinato, que no sirva como spoiler necesariamente. Pero bueno, ¿cómo fue ese proceso de ir al pasado? Pues es raro porque al principio parecía muy distante, pensar como, uy, bueno, pero esta gente allá en Japón en los años 20, como tan lejos de una realidad de uno ahí en su casa colombiana en medio del campo, como que no hay cómo conectarlo, pero a medida que fui indagando sobre la vida de esta persona, enterarme que tenía 28 años y 7 hijos cuando la matan,
acababa de tener un niñito, pues el bebé tenía 2 meses. Entonces yo, como también he sido madre, me puse en su lugar un poco, en su cuerpo, puse mi cuerpo en el de ella y dije, bueno, ¿cómo será tener 28 años y todos estos hijos y estar en la lucha social y estar preocupada por los movimientos obreros? Como abuela, háblame, ¿no? Acá estoy dispuesta a como un canal para que tú me comuniques lo que me tienes que contar y yo soy tu secretaria amanuense, díctame, yo escribo. Entonces fue una especie de crear un puente emocional, mental con ese pasado y darme cuenta que el pasado sigue aquí, ¿no? En mí. Un poco esa es la conclusión a la que llegué. Cargamos a nuestros ancestros. Tremendo eso que estás diciendo, Novara. Además que yo sé que porque tú lo dices en el libro, conversaste con tu mamá, como que aprovechabas cualquier momento para, incluso creo que hasta mercando. Sí, sí. ¿Cómo fue esa conversación, no sé si intermitente, con tu mamá y en qué medida ella se fue abriendo también a ese pasado? Sí, fue muy bello porque por primera vez le pregunté a mi mamá cosas que a uno no se le ocurre preguntarle a los padres. ¿Cómo fue tu infancia? Ajá. ¿Cómo ibas al colegio? ¿Tenías uniforme? ¿Tenías amigas? ¿No tenías? ¿La pasaste bien? Y pues mi mamá tuvo una vida muy particular, que como se puede leer en el libro. Claro. Fue adoptada, pero no lo supo hasta los 33 años. Y creció con una familia también muy, muy particular de artistas, de rebeldes, entonces tuvo una vida extraordinaria. Y gracias a que yo empecé a hacer esta indagación, se abrió esta conversación con mi madre, pude conocerla más a fondo y como que algo se activó en la memoria de ella, porque cada vez que estábamos en la cocina o yendo al supermercado y ahí se acordaba de algo. Ay, mire que esto es, me iba soltando daticos. Me lo sigue soltando después de que el libro ya salió. Y es como, pero madre, me hubieras contado antes. Claro. Y además hay algo bien bonito en este libro y es que se ve como el árbol de tu familia. Es una imagen que puedo mostrar incluso. Y era algo... Que está al final. Acá está. Era algo que quería comentarte también y preguntarte, porque aparecen capítulos muy breves con la historia de muchos de ellos, de varios de ellos. Tu bisabuelo Jun, ¿cierto? Sí. También. ¿Qué nos puedes hablar de esas constelaciones familiares? Esa búsqueda en los ancestros, es como un diálogo permanente entre tú y ellos que no cesa a pesar de que haya pasado mucho tiempo. Claro, sigue adentro, ¿no? Exactamente. Uno con sus ancestros. Exactamente. Dibujar o trazar un diagrama del árbol facilita la visualización como de la estructura familiar, de los patrones, de si hay repeticiones, si hay como dolencias o comportamientos que se repiten, empiezan a aparecer como patrones, eso es muy interesante. Pero además acá en este libro opera como ayuda también para los nombres, porque los nombres japoneses pues no son familiares para el lector de habla hispana, como le pasa a uno leyendo una novela rusa, ¿no? ¿Cuál era? ¿No? Entonces siempre hay que devolverse, incluso con 100 años de soledad uno tiene que ir a mirar el árbol familiar y este es el otro. Sí. Es el nieto, ¿no? Entonces un poco para eso, pero sí está, digamos, se usa mucho en terapia el hacer un árbol familiar para visualizar el todo, el conjunto y poder entender allí las dinámicas de la familia. Las dinámicas de la familia. Sí. Y eso es impactante, ¿no? En la medida en la que es lo que tú dices, encontrar destinos cruzados o patrones que se van repitiendo. ¿Sabes qué tremendo? Bueno, Novara, hablemos un poco más de tu bisabuela Noé. ¿Qué piensas ya tú hoy en día de ese descubrimiento que hiciste y de saber que finalmente ella fue una gran precursora del feminismo en Japón? E incluso aquí, incluso acá en el libro se pueden leer prácticamente como textos de ella, de esa época. Sí, diarios, sus textos. Ella escribía en una revista, que ella era la editora de la revista feminista. Y ella era lo que llamamos en Colombia una lideresa social, porque se iba a
los grupos de obreros y los instaba a luchar por sus derechos, a no dejarse explotar, a que acorten las horas, que paguen mejor. Y decía, ¿cómo así que el trabajo doméstico no es reconocido? Eso también es trabajo. Esto en los años 20, en Japón. Tremendo. Entonces era realmente, tenía una visión muy clara del lugar de la mujer también. Y la enseñanza más grande quizás que recibo de ella es que lo que tenemos que hacer es narrar el mundo desde nuestra propia voz, ¿no? Porque la narrativa oficial siempre es como desde los hombres, o en la literatura pues el canon sigue siendo muy masculino. Entonces es importante como empezar a entrar a que participemos más las mujeres en este narrar la vida desde nuestra propia voz. Y eso es como lo que me insta a hacer esta bisabuela, que me habla desde allá. Pensar que ella finalmente era consciente de tantos temas en los 20. Sí. O sea, es de una actualidad tremenda. Sí, ¿no? tenía una mente muy curiosa, le gustaba mucho leer, estaba muy pendiente, le gustaba la poesía, escribía también poesía. Pero pues murió muy joven, no alcanzó a hacer, tal vez habría podido hacer cosas más interesantes, más importantes. Pero pues lo que hizo fue suficientemente fuerte para dejar una huella en muchas generaciones de mujeres que la siguen admirando. Claro, y este libro también yo creo que es una forma como de honrarla a ella, ¿no? Y es algo que te quiero preguntar de paso por el homenaje que se le hace en Japón a los muertos y tiene que ver un poco con el título del libro, La voz de las piedras. ¿Qué nos puedes tú decir de esa voz de las piedras y esa cultura como de el espíritu ligado a una piedra? Bueno, en el shintoísmo, que es la religión nativa, digamos, de Japón, que es muy cercano al animismo, pues se cree que las piedras guardan a los espíritus. En algunas tribus de América también existe esa noción, en México, en Irlanda, en muchas culturas del mundo se siente que la roca de alguna manera guarda, por eso hay lápidas, por eso se pone una piedra sobre otra cuando hay un muerto. Y es mi interpretación acá personal, es que quizás el ser humano siente que el tiempo mineral o el tiempo geológico, como es tan largo comparado con la existencia de la vida humana, es como un buen guardián, ¿no? Como guárdeme aquí este espíritu, esta memoria, que yo me voy a ir, pero esto va a quedar. Entonces es como un, por favor, guárdeme esto acá. Y de alguna manera la piedra queda con esa vibración allí y el ejercicio de escribir este libro o de hacer memoria sobre las familias es escuchemos estas voces que traen las piedras, que nos cuentan. Lo otro es que me gusta mucho la idea de que nuestro cuerpo también es mineral, ¿no? Los huesos son minerales, nosotros le echamos sal a la comida, la sal es una piedra, le estamos echando piedritas para que sepa bueno. Sí, entonces el mundo mineral no nos es ajeno, sí, claro. También está vivo de alguna manera, o de una manera no convencional como lo aprendemos en el colegio, digamos. Entonces me gusta pensar que podemos escucharnos también, escuchar a los huesos, qué es lo que nos están contando, qué es lo que queremos contar y que eso viene de generaciones atrás. Sí. Que no somos un individuo, una isla, sino que hacemos parte de un todo, ¿no? De una gran familia humana también. Sí, y que también... Un organismo. Las cosas que pasaron antes también nos determinan, ¿cierto? Oh, sí. Totalmente. ¿Qué nos puedes contar tú también, Novara, de la historia de tus papás, que además es una historia bien bonita, el hecho de cruzar toda esa tierra y terminar en Bogotá, finalmente? Llegando por Buenaventura. Exactamente. Bueno, uno hereda no solamente rasgos físicos, sí, raciales, digamos, sino también experiencias. En psicología lo llaman trauma transgeneracional, cuando alguien tuvo un dolor y el bisnieto lo sigue sintiendo, pero se manifiesta de otra manera en una dolencia física quizás. Eso me interesa mucho, cómo están conectados todas las vidas de todos, ¿no? Tremendo. Entonces, sí, yo creo que yo dentro de la familia tengo como esa tarea de ser la que reúne, observa, cuenta. Sí. Es casi como eso, como un trabajo de secretaria, de secretariado. Como una arqueología familiar también. También, absolutamente, sí. Y ponerla en contexto, que es tan importante, claro, para que no se quede en la anécdota, ¿no? Claro, sí, totalmente. Novara, los recuerdos, ¿de qué están hechos los recuerdos? Y es una pregunta que tiene que ver con una cosa muy bonita que tú dices en el libro, y es humedecer
humedecer los momentos, humedecer esos recuerdos y haces una reflexión incluso que pasa por la comida, ¿no? Sí. Todo eso. Bueno, la pregunta que yo me hacía era, hay unos datos que son secos, Sí. que es como esta persona nació en tal lugar, estudió allá y se murió allá. Son unos números, unas cifras, está seco, no nos dice nada. Ahí no está la persona en esos datos. ¿Dónde está la persona? Sí. Sí, entonces la humedad de la vida, ¿no? Es lo que lo hace vivir, es la sangre que hace vivir a este personaje, que es solamente un nombre con unas fechas, ¿no? Claro. Entonces, en el ejercicio de la escritura, de esta escritura, era cómo hacer para humedecer estas historias que ya están secas porque ya pasaron, están en el pasado, cómo reconocerlas como algo que sigue vivo, ¿no? Y ahí es donde entra la autoficción, que es ponerme yo como continuidad de la familia. Yo me pongo ahí también para decir, bueno, yo soy la continuidad, hago un diálogo con esta gente que ya pasó, esto es lo que queda de ellos y en qué estoy, ¿no? Entonces se crea como ese puente en el tiempo y en el espacio, si quieres, con ellos. Qué lindo eso. Y bueno, este libro también tiene algo particular y es el hecho de que todos esos personajes tan importantes en tu familia, y bueno, sé que algunos están muy documentados en Japón, ¿cierto? Sí. Porque hay textos sobre ellos y todo. Películas, miniseries, sí, sobre Noé hay mucho material, sobre la feminista. Exactamente. Sí. Algo que te quería preguntar era la forma en la que tú construiste el libro, porque está armado como de pequeños fragmentos que forman un todo, y yo creería que este libro al principio incluso, me imagino que el archivo era todavía más grande. 3 veces más grande, sí, había 3 libros en uno. Claro. Sí. Ese proceso de contar las vidas y esas pequeñas miniaturas que tú haces como tan perfectas, como tan bien hechas, ¿no? Gracias. La longitud de los capítulos tiene que ver con la manera como escribo. Ajá. Como yo tengo pues una vida de madre y trabajo y doy clase, le tengo que robar tiempo al tiempo para escribir. Y a veces llega el deseo de escribir algo como una idea muy clara en un momento, en la mitad de un trancón. Entonces me tengo que ahorillar y escribo en el teléfono, ¿sí? o en el bus, y lo escribo rápido y queda compacto. Y luego lo reviso y muchas veces queda igual a como lo escribí, casi siempre. Porque me gusta ese primer impulso de eso que sale ahí. Ya cuando está demasiado manoseado algo se pierde. Ajá, Sí. totalmente. Oye, ¿y los lugares en qué medida crees tú que marcan nuestro destino y nuestro derrotero? Yo sé que ahora aquí en la feria estás como una de las invitadas especiales de Japón, pero algo que te quería preguntar es por esa comunicación tuya con ese territorio y en qué medida esas representaciones que nos hacemos, que tú llamas las islas, los espacios en los que vivimos, nos determinan, pero ese territorio en el que ya no estamos, ¿en qué medida se sigue sintiendo vigente o presente en tu vida, por ejemplo, en el caso de Japón? Bueno, quizás en la sensación de no pertenencia del todo. No pertenencia. Sí, como de estar un poco afuera, siempre un poco en la periferia. Entonces yo no soy 100% colombiana, ni soy 100% japonesa. Ajá. Como dice la canción, no soy de aquí ni soy de allá, pero soy de ambos, ¿no? Ajá. O que cuando Japón juega contra Colombia, ¿por quién vas? Y yo pues siempre respondo que si gana, cualquiera que gane, gano. Entonces es un poco entender que uno, pues hoy en día que hay tantas migraciones por tantas motivaciones, Sí. Uno no es decir, uno carga con uno parte de su origen, ¿cierto? Como cuando voy a Japón y estoy allá con los olores y la comida, me siento en la casa, me siento como en la casa materna además, ¿no? En el útero. Pero a la vez hay una extrañeza, ¿no? Porque no crecí allá. Entonces esa extrañeza se replica aquí también de otras maneras. Entonces, sí, es una aceptación de que, bueno, soy de ninguna parte o de todas, o de las dos. Sí. Bueno, ¿y cómo se dio tu encuentro con la literatura? Eso por un lado, porque yo sé que tú eres una mujer muy activa en las artes, ¿no? Ilustras, dibujas, además eres docente. Y por otro lado, que nos comentes un poco de tu pasión por la literatura infantil. Bueno,
mi escuela de letras es la lectura. La lectura. Sí, yo era una niña asmática, pasé muchas gripas en cama, entonces leía mucho desde chiquita. Y pues mis padres nos daban mucho material de lectura, desde cómics, o sea, Tintín, Asterix, Mafalda, hasta ya luego ya escritores serios. Pero, y mi romance con la literatura infantil, que es muy difícil, es como escribir poesía. Sí, total. Para el público más atento de todos. Viene tal vez con mi hija, sí, como tengo una hija chiquita, para entrar como en contacto con ese universo, empiezo como, bueno, yo siempre hacía ilustraciones, pero entonces es como volver este dibujo una historia, ¿no? Entonces de ahí sale el deseo de hacer libros para niños. Qué bonito eso, sí. Qué bonito. Bueno, y de este libro en particular, ¿cómo te has sentido con la recepción? ¿Qué ha pasado en torno a él? Ha sido una sorpresa muy bonita ver cómo un libro sobre una familia X detona conversaciones sobre todas las familias. Cada lector quiere hablarme de su familia. Es que mi abuelo, es que mi papá, es que yo no conozco es que mi mamá, ¿no? Entonces esa manera como el libro opera como un dispositivo de conversaciones me encanta. Creo que es lo más, no me lo esperaba, porque pues este era un proyecto personal, qué sé yo. Y ha sido bellísimo encontrarme con los lectores. Y el hecho de que termine convertido en una novela que finalmente le hablará al oído a la gente, y uno también como lector se puede ver reflejado, porque si bien es la historia de tu familia, pues termina siendo la historia de un pedazo de la humanidad importante. Exacto, sí. Y que uno puede sentirse identificado con varios de esos personajes, con sus luchas, con sus tristezas, con sus anhelos. Sí, ¿cierto? claro que sí. Sí. Bueno, Novara, ya para ir cerrando, podemos reflexionar, bueno, tú sobre todo quiero preguntarte sobre la memoria, la creación de la memoria como un dispositivo importante en la sociedad, pero también la memoria de momentos muy duros, momentos muy dolorosos que están presentes acá en este libro. ¿Qué nos puedes hablar de esa importancia de la memoria en la construcción de relatos? Yo creo que es fundamental hacer memoria y esto pues no solamente en Japón, pues que también allá matan a los líderes, Colombia, que viene de una historia muy sangrienta y muy dolorosa, y muchas veces la tendencia al ser humano es decir, no, acá ya no pasó nada, ya pasó, sigue, vamos, seguimos, ¿sí? Y tapar, dejarlo como debajo de la alfombra y seguir. Pero esa alfombra, se vuelve un caldo de cultivo y se te vuelve una dolencia, una enfermedad, una angustia, y no te deja. Entonces la memoria sirve para poder ver lo que pasó y dejarlo ir, para poder soltar y seguir adelante. Entonces es una suerte de sanación lo que se opera cuando uno hace memoria. Y pues mi invitación es a que cada cual en su casa y en su familia pueda hacer este ejercicio de recordar de dónde viene y de dónde vienen sus padres, cuál fue su lucha, sus abuelos, de dónde llegaron, siempre fueron de allá, por qué no se movieron o por qué se movieron, ¿no? Entonces todas estas preguntas que se abren nos ayudan a entender también nuestro lugar en el mundo, y creo que eso pues alivia la existencia y nos la facilita como para hacer cosas más divertidas que estar lamiéndonos las heridas o evadiéndolas. Qué bonito eso, Novara. Sí, totalmente. Me hace pensar finalmente en lo importante que es además que pues no solo los autores y los escritores, que la gente esté repensando su propia historia, a pesar de que haya estado tapizada, digamos, por momentos dolorosos, pues es importante volver a ella y contarla y saber finalmente qué pasó, para entender un poco el momento de las cosas, de dónde venimos. Claro, y además aprovechar el testimonio vivo de un abuelo. Esas personas se van y se llevan todo lo que sabían. Entonces, como abuela, cuénteme, venga, siéntese acá, cuénteme usted cómo era su vida cuando chiquita. Usted cómo iba al colegio. Usted fue al colegio y cómo era. ¿Sí? ¿Cuándo salió de la casa y por qué? Cualquier pregunta, y cualquier pregunta pequeña que no le haga a un adulto mayor, sale toda una vida, un universo de historias
fascinante y que no debería perderse porque es un tesoro. Qué lindo eso, Novara, y me hace pensar en que cuando ya ellos no están, pues se pierde un patrimonio de la memoria de cada quien y de la familia, de las familias, en la medida en la que ellos se van yendo, pues los ancestros, ¿no? Los padres y los abuelos, ahí también se va desmoronando el pasado y la historia de cada uno, y si no se rescatan a tiempo, si no se tienen esas conversaciones, pues queda un hueco, un vacío finalmente, ¿cierto? Bueno, lo bueno del hueco es que uno lo puede llenar con lo que uno quiera, ¿no? Claro. Entonces también ahí está, hay que hacer como un juego entre la memoria y la imaginación. Claro. Entonces uno también tiene que crear su propia memoria si quiere. Claro. Se puede inventar su pasado si quiere, Claro. y de ahí con eso configura su futuro y vive su presente. Bueno, Novara, yo te quiero agradecer por estar finalmente en este espacio, por esta buena conversación en Señal Literaria, esta Gracias señal a ti. cálida y nada intermitente que seguirá siendo tu casa. Muchas gracias por la invitación y agradable la conversación. Entonces, si quieres, te invito a que nos leas un fragmento de este bello libro que le recomiendo a la audiencia, La voz de las piedras, para que le demos un broche de oro a este Gracias, especial. Eric. Dale. De pronto voy a traer la voz de mi bisabuelo Jun, uno de los primeros, o el primer dadaísta Primer japonés, dadaísta, claro. poeta, vagabundo. Y el texto dice: un grillo cualquiera, Jun, 1944. Tengo sed. Mi garganta está seca de tanto hablar, tocar el shakuhachi y respirar por la boca. Mi nariz está siempre tapada y tengo el pecho cerrado. Pero esta sed no se sacia con el agua fresca ni con el té. Solo las bebidas endemoniadas me calman esta sed. El alcohol que me conseguían a saber dónde era cada vez más fuerte. Quemaba al entrar por la garganta y se apoderaba de mí con más violencia. Me empujaba hasta hacerme saltar como un demonio y luego se posaba en mi pecho como una roca pesada y después la roca era mi cabeza y regresaba la sed. Mis amigos están desapareciendo y con ellos el alcohol. Esta guerra absurda sin fin que perdemos bajo el comando de las más estúpidas mentes ha quebrado el espíritu de Japón con más fuerza que el terremoto de Kanto. Veo cómo caen en la miseria uno tras otro mis fieles seguidores. No lo llevan bien. Yo tampoco, pero este es mi camino. No tengo hambre. La idea de la comida me parece extraña y mi cuerpo debilitado tiembla en añoranza del alcohol. Me pica entero, pero no tengo fuerzas ni para rascarme. Mientras espero a que me lleve la muerte, podría pensar y recordar, pero solo tengo esta terrible sed. Soy, en fin, solo un insecto moribundo, un grillo cualquiera entre las hojas coloradas del otoño. Cali nos acogió con su dulzura en estos días de feria. Conversamos con José Zuleta y Novara Hayakawa y nos perdimos en esos senderos verdes poblados de risas y lectores. Viajamos una vez más hacia Río de Letras, que siempre nos lleva a otros mundos posibles.